Buenos días, mire, estamos en la clase de biología. Hoy vamos a hablar y vamos a ver la unidad, el origen de la biodiversidad. Para analizar esta clase debemos ver primero cuál es el objetivo. El objetivo es explicar, basados en evidencias, qué son los fósiles. Para hablar de los fósiles tenemos que empezar a entender primero el concepto de paleontología. Los paleontólogos hacen excavaciones en yacimientos de fósiles para encontrarlos y desenterrarlos, tal y como aparece ahí en la figura. ¿Ya? Luego, en el laboratorio los realizan pruebas químicas con tipos de reactivos, ¿cierto?, que sirven para averiguar su antigüedad, ¿ya? Basado también en el carbono 14, que es una forma de identificar cuánto es el tiempo de la cantidad de años que ese fósil existe. También lo comparan con fósiles para identificar los organismos que pertenecen. Ahora, ¿qué es lo que es la paleontología entonces? Es la ciencia que trata de los seres orgánicos cuyos restos o vestigios se encuentran en fósiles, ¿ya? Estos tipos de fósiles, ¿ya?, nosotros nos vamos a encontrar en diferentes formas. En formas sólidas, que se encuentran en diferentes tipos de fósiles de molde, ¿ya? Los restos originales se han descompuesto, pero han dejado un molde en el suelo, ¿ya? Lo que también podemos encontrar en las rocas al interior de Iquique, cerca de Cariquima, y en otras partes del interior también de toda la primera región y de otras regiones del país en la cual ya no existen vestigios de agua, pero sin embargo tenemos moluscos, tenemos otro tipo de elementos. También tenemos los fósiles que se encuentran en resina, la resina que los vegetales entregan, produciendo lo que se llama los fósiles de tipo, la mayoría de tipo vegetales. Acá tenemos un ejemplo de un animal que fallece, ¿cierto?, por efecto del agua, por efecto de la erosión. Este animal va a sufrir después de morir. Fue cubierto por el agua de un río o de un mar. Hay que pensar en el tiempo antiguo, ¿cierto? Allí la carne de su cuerpo se descompuso, ¿cierto?, o fue devorado por algún animal, pero el esqueleto se conservó. Posteriormente, pasado el tiempo, capas de sedimento, ¿cierto?, el tejido de los huesos fue reemplazado por minerales, ¿cierto?, que se cubrieron los huesos en el fósil, y más tarde la erosión aproximadamente quedó los fósiles una parte en la superficie y la otra a su interior. También posteriormente en el tiempo, estamos hablando de una buena cantidad de años, tenemos que el agua depositó capas sucesivas, ¿cierto?, de tejido, y el hueso fue reemplazado, ¿ya?, impidiendo su deterioro de los huesos y evitó que se dispersen, ¿ya? Y acá nosotros tenemos lo que podemos decir un fósil, ¿cierto?, que puede definirse como el resto de seres vivos y su capacidad biológica. También tenemos diferentes tipos de fósiles, como decimos, fósil molde, fósiles, ahí tenemos el fósil del hueso propiamente tal, hay uno que salieron completamente, y acá está lo que les acabo de indicar, que es la resina, en la cual en este caso quedó un pedazo de vegetal en su interior, manteniéndose en el tiempo. Acá también tenemos la forma de un dinosaurio, ¿cierto?, sumamente clara. Ahí tenemos los distintos tipos de fósiles. No obstante, hay casos en que se mantiene el ser vivo completo, como sucede con los invertebrados por la cantidad de huesos que poseen en su interior. Ahora bien, nosotros acá tenemos un registro de fósiles que va a explicar el consumo
de combustible. El combustible negro, el petróleo, ¿cierto? El oro negro que le llaman algunos, que es una fuente de energía que utilizamos nosotros en nuestra vida cotidiana, es producto de una gran cantidad de especies que con el tiempo fueron, digamos, tapadas. Por ejemplo, acá, la parte azul que estoy marcando, aparece un grupo de anfibios, ¿cierto? De peces, ¿cierto? Que estaban en el agua. Esto fue tapado, ¿cierto? Después aparecieron vegetales que también fueron tapados. ¿Ya? Estamos hablando de millones y millones de años en estas capas que se encuentran aquí al costado, que las tengo con color rojo. Es todas estas capas que están acá. Todas estas capas fueron, en millones y millones de años, fueron apresando toda esta vegetación y todos estos animales que estaban en su interior, ¿cierto? Hasta llegar a la época de los dinosaurios que encontramos acá, que son los animales más grandes, ¿cierto? Que también fueron tapados unos con otros, ¿cierto? Para presionarlos con toda esta gran cantidad de masa de sedimento. Y como ven acá, esta parte roja que se ve es el petróleo, ¿cierto? Que generó la presión de todo este tipo de organismos, la cual se mantiene acá y hoy en día lo conocemos como petróleo. ¿Ya? Ese es un tipo de fósil, bueno, estamos hablando de líquido en este caso. ¿Ya? Bueno, para terminar, les voy a dejar unas preguntas para que las averigüen y me las puedan contestar. Son solamente dos. Si me la puedan mandar, entonces ahí las calificamos y colocamos una nota, ¿cierto? A mi correo. La primera pregunta dice, ¿de qué factores ambientales depende el tipo de fósil que se forme? ¿Ya? Después tenemos la segunda pregunta, que es, ¿existen yacimientos de fósiles en tu región? Solamente nombrarlo, ¿ya? Y eso, por favor, me lo mandan y con eso vamos a ir aumentando la cantidad de nota que tenemos. Espero que les haya quedado claro. Cualquier pregunta, por favor, me la hacen a mi correo y nos vemos la próxima oportunidad. Gracias.